Buenas tardes. Les presento el módulo 5 de estrategias para la mejora de la calidad en servicios y organizaciones deportivas. Este módulo lo hemos organizado, lo hemos estructurado en estos tres apartados que pueden ver. Primero, sobre aspectos esenciales sobre la calidad en organizaciones deportivas, que lo explicará el profesor José Lago. En un tercer punto está en la aplicación de la gestión de la calidad en la administración pública, que les explicará el profesor Juan Núñez Pomar de Valencia, que les explicará una aplicación práctica de los modelos de calidad de servicio, de gestión de calidad total en servicios públicos deportivos. Y en el segundo punto, este de aquí, les habla Ferran Calabuig, que soy yo. Trataremos de explicarles el aspecto menos grato, diríamos, del módulo, que es cómo medir la calidad de servicio desde un punto de vista siempre del usuario consumidor. La charla la he estructurado en estos tres grandes apartados: una primera introducción sobre conceptos básicos de calidad, un segundo punto que es diríamos el más teórico, sobre construcción de escalas, y un tercer apartado en el que damos algún ejemplo de medida de la calidad percibida en servicios deportivos, y que me parece muy interesante para los que estáis en este momento gestionando alguna instalación. Le podéis encontrar un poco la utilidad a todo esto. Pues bien, la calidad y la investigación y la evaluación, estos tres conceptos que es de lo que trata esta charla, están íntimamente relacionados, ¿verdad? Si en cualquier momento queremos implantar un sistema de calidad o queremos evaluar la calidad, siempre aparece la evaluación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta evaluación? Porque para implantar una calidad tenemos que saber cómo estamos, ¿no? Desde el punto de vista de la partida, y una vez lo hemos hecho ya, para ver cómo ha mejorado el servicio o no ha mejorado. Pues bien, el cuestionario es la técnica de recogida de datos más empleada que existe actualmente en investigación en calidad de servicio, y es la que nosotros vamos a incidir ahora en esta charla, ¿no? Tiene muy poco coste y permite manejar muchos datos, permite entrevistar a mucha gente. También permite cuantificar y universalizar la información, así como estandarizar el procedimiento, para que en todo el mundo entendiéndolo como los que trabajan en esto, puedan llevar el mismo procedimiento para evaluar, ¿no? Y poder compararse después. Y el cuestionario pretende medir un concepto o un constructo. Las escalas de medida, diríamos, miden actitudes, miden creencias, como la actitud es una satisfacción, por ejemplo, el nivel de satisfacción, el nivel de calidad, las creencias y otros conceptos relacionados con estos. Es decir, medimos conceptos un tanto abstractos, ¿de acuerdo? En nuestro caso vamos a medir la calidad de servicio y en consecuencia también podemos medir la satisfacción, ¿de acuerdo? La calidad de servicio la podemos entender desde 4 puntos de vista, como pueden ver en la presentación, ¿de acuerdo? Primero tenemos la calidad de servicio, que se puede entender desde un punto de vista absoluto, que es la calidad como excelencia, es decir, se trata de intentar llegar al mejor nivel de calidad posible, la mayor calidad que se pueda. En cambio, existe otro concepto de calidad, otra forma de entender la calidad, como es la calidad como valor. En este punto se entiende la calidad en comparación a algo, ¿de acuerdo? Es aquello que decimos tengo un coche normalillo, pero para mí es muy bueno, porque me sirve mucho, me es muy útil, ¿de acuerdo? Entonces, relacionando la calidad con los sacrificios que tienes que hacer, con el precio que vas a pagar, entonces dices, para lo que pago está muy bien, ¿no? Entonces, ese es otro concepto, otra forma de entender la calidad. Después, un tercer aspecto
para entender la calidad es como el ajuste a una serie de estándares, ¿de acuerdo? Entonces esto es más técnico, diríamos, es un concepto de calidad más técnico en el cual los responsables de la instalación, diríamos el gerente, establece el nivel de calidad y dice qué estándares hay que hacer o qué protocolos tenemos que seguir para conseguir la calidad y no tiene necesariamente en cuenta las necesidades del cliente. Y por último, el último concepto de calidad o acepción de la calidad es la calidad como satisfacción de las expectativas de los usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, en este punto, el que marca el estándar, el que marca la especificación, el que marca el nivel de calidad es el usuario, es el cliente, diríamos, de la instalación, del evento o del servicio deportivo que se ofrezca. Entonces este es un punto de vista más subjetivo, también más subjetivo que el anterior, ¿de acuerdo? Y que el primero. El segundo y el cuarto pueden estar un poco más relacionados. No debemos de confundirnos con lo que es la calidad de servicio con la gestión de calidad, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de calidad de servicio estamos hablando desde un punto de vista del cliente, del usuario. Y los modelos que pueden ustedes conocer, como es el modelo FQM o el modelo ISO, son modelos para la gestión de calidad, para la gestión, para mantener los protocolos, para acreditar la organización como que lleva un sello de calidad, ¿de acuerdo? Entonces, la calidad de servicio medida, por ejemplo, diríamos con cuestionarios, la satisfacción del cliente, es un pequeño apartado de estos dos grandes modelos que se tiene en cuenta para evaluar cómo se gestiona la calidad en un servicio deportivo, pero no es la base, ¿de acuerdo? Es una parte de los dos modelos, del europeo o del norteamericano. De esto les hablará un poco más el profesor Juan Núñez en su exposición sobre la aplicación de la gestión de calidad en servicios deportivos. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para medir, es la calidad percibida. Es la calidad percibida que es distinta de la calidad técnica, como hemos dicho antes. ¿De acuerdo? La calidad percibida es una calidad más subjetiva, se basa en el cliente. En cambio, la calidad técnica es más objetiva, está basada en estándares de fabricación. Un ejemplo de esto sería la temperatura del agua, ¿de acuerdo? La temperatura del agua, que los estándares, la norma dice que no debe pasar en piscinas, no debe pasar de 28 grados. En cambio, si el usuario a veces la percibe o la recibe como que el agua está fría, ¿de acuerdo? Entonces el técnico no puede aumentar esa temperatura porque no se permite por las normas sanitarias, pero en cambio tenemos que tenerlo en cuenta la percepción del usuario, ¿de acuerdo? En definitiva, la calidad percibida, que es a lo que nosotros vamos, se entiende y está muy consolidada esta creencia en que es el grado de discrepancia entre las expectativas del consumidor y su percepción acerca del resultado, ¿de acuerdo? Entonces, se dice que hay un usuario insatisfecho cuando la calidad esperada, cuando lo que se espera es mayor que lo que recibes. Se dice que el usuario es satisfecho si cuando lo que espera es lo que recibe y un usuario entusiasmado es aquel que recibe más de lo que esperaba, ¿de acuerdo? Una definición de calidad de servicio deportivo podría ser la que proponen Mundina y Calabuch, en la que es la satisfacción de los requerimientos, deseos y expectativas de los clientes usuarios de un servicio deportivo. En definitiva, la calidad de servicio percibida es el desajuste, es la diferencia entre las expectativas y la percepción del resultado del servicio. Es decir, es la diferencia entre lo que espero y lo que realmente he recibido en el servicio. Y se dice que se percibe de calidad si se confirman o se superan las expectativas, y se percibe no calidad si no se llega a confirmar las expectativas por lo menos. ¿De acuerdo? En este sentido, debemos tener muy en cuenta que aquí lo importante es la percepción del usuario, ¿de acuerdo? Tenemos que tenerlo muy presente. Pues bien, para medir la calidad de servicio pasamos al segundo punto,
debemos de tener una serie de tener en cuenta una serie de características de los instrumentos de medida, ¿de acuerdo? El instrumento, el cuestionario, debe ser adecuado para medir el problema que se quiere medir, ¿de acuerdo? Tiene que ser válido, tiene que medir lo que realmente queremos medir, tiene que ser además fiable, tiene que ser preciso, tiene que ser sensible y capaz de captar cambios o capaz de captar sensibilidades distintas, ¿de acuerdo? Si hacemos un examen y todos ustedes sacan un 10, pues probablemente hayamos hecho mal el examen, no sea preciso, no sea sensible para medir los que estáis con un 8, los que estáis con un nivel de 9 y los que estáis con un nivel de 10, porque seguramente todos seréis muy buenos, pero debería de ser capaz de distinguir entre los muy buenos y los buenos, ¿de acuerdo? Debe ser delimitado por componentes o dimensiones o factores, es decir, podemos preguntar por una parte que sean los elementos tangibles del servicio, por otra por los empleados, otra por las actividades. Debe estar basado en datos generados por los encuestados, ¿de acuerdo? Debe estar basado a partir de las opiniones de a quien va dirigido el cuestionario y debe ser aceptado por la comunidad profesional y científica. Esto quiere decir que para que el cuestionario finalmente cumpla con todo esto que hemos dicho aquí, debe ser publicado de alguna manera o patentado de alguna manera para que pase los filtros de externos, ¿no? Ajenos al investigador o al profesional que lo ha desarrollado. Pues bien, los pasos para elaborar la escala de medida son estos 6 que hemos propuesto aquí para elaborar un cuestionario, como son definir el constructo, es decir, definir muy bien lo que voy a medir, ¿de acuerdo? Y para ello puedo hacer una revisión de la literatura, puedo leer, a ver qué hay sobre calidad de servicio, o puedo reunir a una serie de grandes profesionales de la gestión del deporte y preguntarles lo que es para ellos la gestión, la calidad de servicio, perdón. Después tenemos que redactar los ítems. Para ello debemos tener en cuenta qué cantidad de ítems, qué contenido van a tener, la definición y el orden, ¿de acuerdo? Esto lo veremos más adelante. Se debe prevenir sesgos, ¿de acuerdo? Porque de normal hay una tendencia a ser neutral, una tendencia a contestar lo que se espera que se conteste, ¿de acuerdo? A no ser, en ocasiones no ser muy crítico y a veces hay sesgos de aprendizaje, es decir, si siempre tenemos las preguntas codificadas de la misma manera, puede que no lean al final la pregunta y vayan contestando siempre 5, 5, 5, 5, ¿de acuerdo? Y también debemos tener claro qué alternativa de respuesta vamos a dar, ¿de acuerdo? Si van a ser alternativas de respuesta de sí o no, o alguna más compleja entre 1 y 5. Debemos de saber si la puntuación del ítem es simple o vamos a ponderarla en función de algo, ¿de acuerdo? Y debemos al final tener claro cómo vamos a medir su fiabilidad y su validez. Pues bien, entrando en materia. Vamos a ver qué es medir, ¿de acuerdo? Medir es asignar números a objetos y eventos de acuerdo a reglas y esto es lo que dice el profesor Stevens en 2001 y en la investigación social normalmente no se trabaja con objetos o eventos, como dice Stevens. Es un proceso en el cual se trata de vincular conceptos abstractos con números. Se trata de dar números a la calidad percibida, se trata de dar un número a la satisfacción, un número a la emoción que he experimentado en una clase de aeróbic, ¿de acuerdo? Y para ello se utilizan instrumentos de medida, como es en nuestro caso los cuestionarios, que es lo que estamos tratando en este punto, ¿de acuerdo? El instrumento en sí es un recurso que utiliza el investigador para obtener datos, ¿de acuerdo? Entonces está claro, cuando pensamos en investigación técnica o de ciencias básicas, que por ejemplo un microscopio, unas reglas, algunos medidores, que están claros que son instrumentos de medida. Y en ciencias sociales o en gestión del deporte utilizamos otro tipo de instrumentos como son los cuestionarios, son en papel, son más baratos que estos de aquí y podemos llegar a alcanzar un grado de fiabilidad muy alto también con ellos,
¿de acuerdo? Pero necesitan de mucha investigación. Pues vamos a ver un ejemplo de ellos. Por ejemplo, este es un cuestionario que diseñamos para analizar, perdonen, pero está en catalán, que lo pasamos a encuestados que hablaban catalán. Lo que pretendíamos medir era qué opinión tenían, qué era para ellos el deporte. Lo preguntábamos aquí y les decíamos que si contestaban 1 era totalmente amistad, si contestaban 5 era totalmente enemistad. ¿De acuerdo? Entonces primero preguntábamos por el deporte en general y después por el fútbol en concreto, con las mismas alternativas de respuesta. La idea de investigar era que el profesor de educación física quería instalar una unidad didáctica de fútbol en el instituto y tenía muchas alumnas, en este caso, que eran reacias o que sabía que no les gustaba en absoluto el fútbol. Por tanto, él estaba convencido que si al final practicaban fútbol, mejoraría su concepto del fútbol, su percepción del fútbol. Y para ello diseñamos este cuestionario. Pasamos primero este instrumento, realizó la unidad didáctica de un modo camuflado, diríamos, no partió diciendo que era fútbol, y después lo volvió a pasar, ¿no? Y los resultados fueron muy interesantes porque en realidad esto de aquí se mantuvo estable antes y después, pero la percepción del fútbol mejoró mucho en las chicas, más que en los chicos. En los chicos también mejoró, pero mejoró significativamente, estadísticamente, de un modo significativo en las chicas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una manera, por ejemplo, de medir unos cambios. Esto es una actitud, la actitud hacia el deporte y una actitud hacia el fútbol, y vemos cómo se puede cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, entrando ya en los tipos de preguntas, o mejor dicho, los tipos de respuesta que podemos dar en los cuestionarios, pues tenemos un escalamiento para escalas básicas, escalas comparativas, escalas no comparativas y escalas estandarizadas. En cuanto a las escalas básicas que tenemos aquí, tenemos las nominales, ordinales, de intervalo y de ratios, ¿de acuerdo? Esto es muy importante saber que si hacemos preguntas en las que se tenga que responder sí o no, hombre o mujer, la limitación que tenemos estadística después es muy grande. Por tanto, debemos usar las nominales para aquellos casos en que sea necesario únicamente. Por ejemplo, aquí podemos preguntar hombre o mujer y podemos asignar el 1 al hombre o el 2 a la mujer, o el 0 al hombre y el 1 a la mujer, o el 3 al hombre y el 2 a la mujer, indistintamente. Y en este caso sacar una media de esto no tiene sentido, porque si nos sale una media de 1,3 no significa nada, ¿de acuerdo? Por tanto, solo podremos sacar porcentajes. En cambio, existen las escalas de medida de tipo ordinal, en el cual encontramos, por ejemplo, estas alternativas de aquí. 1 menos, la alternativa 1 es menos de 2 veces a la semana, 2 o 3 veces a la semana, 4 o más veces a la semana, ¿de acuerdo? Entonces ya se establece un orden en el que 3 es mayor que 2, 2 es mayor que 1. ¿De acuerdo? Entonces, estos datos, este tipo de alternativa de respuesta ya permite otro tipo de análisis. Ya podemos sacar incluso una media, ¿de acuerdo? Aparte de porcentajes. Y el siguiente apartado son las escalas de intervalo, en el cual, aparte de que forman un orden, en realidad entre 1 y 2 debería haber la misma distancia que entre 3 y 4, por ejemplo. ¿De acuerdo? En una escala, en un termómetro es muy obvio. Entre 1 grado y 2 grados hay la misma diferencia que entre 5 y 6 grados. ¿De acuerdo? Entonces, esto se complica en investigación social, aunque es aceptado que las escalas tipo Likert, diríamos, se entienden como de intervalo. Y por otro lado, las escalas de ratio son las que es conocido el cero absoluto, es conocido, o sea, la ausencia de algo, como puede ser los ingresos, ¿de acuerdo? Las escalas comparativas son este tipo de escalas que tenemos aquí, en el cual se puede preguntar por qué ordene de mayor a menor el nivel de calidad de las siguientes entidades, o de suma constante, en el cual se pide que se repartan 100 puntos entre los siguientes elementos y obtenemos una importancia, un orden de importancia, o los de Goodman, que también
permite ordenar las posibles alternativas de respuesta, ¿de acuerdo? Estas son bastante menos utilizadas que las anteriores. Y existen escalas no comparativas. Las de tipo Likert son las más utilizadas en investigación social y que ustedes habrán rellenado muchas veces, como son, por ejemplo, se les pregunta por qué por el monitor, por ejemplo, el monitor se ha mostrado accesible y les dan una alternativa de 1 a 5 en la que 1 significa estar totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo con la respuesta. Diferencial semántico es lo que hemos visto anteriormente, en el cual hay una serie de adjetivos contrapuestos y te debes decantar hacia un lado o hacia otro y puedes modular tu respuesta en los puntos intermedios. Y la de Stapel es otro tipo de escalas no comparativas que permite ordenar las alternativas de respuesta, ¿de acuerdo? Son muy poco utilizadas. Y finalmente tenemos las escalas estandarizadas, diríamos, en el que ya dependiendo de la alternativa de respuesta que hemos visto anteriormente, puedes en vez de construir tú propiamente una escala, un instrumento para medir la satisfacción, puedes ir al modelo SERPERF o al modelo SERQUAL, que son muy utilizados, son los más utilizados para medir la calidad de servicio, y utilizarlo directamente y medir la calidad de servicio. O puedes analizar los valores, los estilos de vida, en este caso de aquí, la escala VALS, para medir los estilos de vida de tus usuarios. Al final, los instrumentos de medida son un recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre variables que tienen en la mente y debe de cumplir una serie de requisitos. Debe ser fiable y válido. ¿Qué significa fiable y válido? Fiable significa que el instrumento debe medir siempre lo mismo, diríamos. Debe ser capaz de, si lo pasamos hoy y lo pasamos la semana que viene, si no ha habido cambios, que no haya cambios en realidad. ¿De acuerdo? Y la validez significa que el cuestionario mida lo que realmente queremos que mida. Es decir, que si queremos medir satisfacción del usuario, que mida realmente satisfacción y no esté midiendo otra cosa parecida pero distinta. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo preguntar los asientos del estadio son cómodos que estoy satisfecho con los asientos. ¿De acuerdo? Es distinto. Una cosa es calidad y la otra cosa es satisfacción. Pues bien, la fiabilidad la podemos medir de 3 maneras, ¿de acuerdo? La fiabilidad se puede medir a través de la alfa de Cronbach, que es pasando una sola vez el cuestionario y viendo cómo de correlacionadas están las respuestas entre ellas, ¿de acuerdo? Si estamos midiendo satisfacción del usuario con 10 ítems, con 10 preguntas, pues en realidad todas ellas deben estar correlacionadas entre sí, porque estamos midiendo satisfacción. Unas tendrán una puntuación más alta y otras más baja, pero deben de estar relacionadas. Y el alfa de Cronbach mide la relación entre esas respuestas, cuanto más alto, mejor. O podemos hacer una prueba hoy, medir la satisfacción hoy y medirla pasado mañana. Y comprobar si no ha habido cambios. ¿De acuerdo? Para ello se hace una correlación y no debería ser una correlación estadísticamente significativa. O podemos dividir la escala en 2 mitades y ver cómo es de fiable a través del alfa de Cronbach la mitad de los ítems y la otra mitad de los ítems. Estas son 3 técnicas para analizar la fiabilidad.